préstamo, chico. Es una broma. 9:10 de la mañana. Nos acompaña a estas horas Pedro Mouriño. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Pedro Mouriño es el founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation, experto en macroeconomía y geoestrategia, con dos informes de Iberatlantic que ahora mismo son uno de los temas de conversación entre pasillos y despachos de las compañías, sobre todo por la importancia que están teniendo alrededor del comercio internacional. El primero de ellos nos habla de la descolonización del comercio energético, del dólar a las monedas nacionales, que se ha impulsado sobre todo desde China y desde Rusia en esta guerra fría que vivimos desde hace un año y que impacta sobre todo al dólar. ¿Cómo puede y cómo va caminando esa descolonización del comercio energético, Pedro? Pues va caminando, no tan rápido como le gustaría a esos países que has mencionado, a China, a Rusia, a otras potencias emergentes como la India, que también están entrando en este nuevo modelo de uso de las monedas nacionales en el comercio de materias primas, especialmente en materias energéticas, pero va evolucionando de manera intensa, especialmente desde el comienzo de la operación militar especial, e incluso ya podríamos poner el comienzo de este fenómeno ya en torno al año 2014. Pero por el momento sigue habiendo una preeminencia del dólar por unas razones históricas que es las que se recogen en el documento, aparte de una serie de ventajas que por el momento sigue teniendo el dólar en las transacciones energéticas. Pero sin duda alguna, tanto en materia energética como en el comercio, hay un proceso además que se está acelerando de desdolarización y uso de las monedas nacionales. En este entorno, Pedro, ¿cómo se puede mover también esa desdolarización? ¿Cómo va avanzando una desdolarización que nos decís los analistas va lenta, pero va avanzando sobre todo a largo plazo? Fíjate, un ejemplo ya es el propio comercio bilateral de energía entre China y Rusia, que el año pasado fueron más de 80.000 millones de dólares entre gas, petróleo, carbón. Eso ya se está completamente desdolarizando. Las transacciones son tanto en yuanes como en rublos. Pero incluso con terceros países, por ejemplo Rusia, con India, que ya está teniendo ventas de 1,7 millones de barriles diarios de petróleo, se está realizando fundamentalmente en moneda local india, en rupias, y también en dirhams de Emiratos Árabes Unidos, y también adquiere unos grandes volúmenes. Pero no solo se concentra entre China y Rusia o entre Rusia e India, también terceros países como Brasil están intentando implementar tanto en su comercio bilateral como especialmente en su comercio energético las transacciones en moneda local, en reales y en yuanes, en este caso con China. Es decir, el proceso está incrementándose e incentivándose de una manera muy notable en los últimos meses. También es un punto importante para ver, sobre todo después de la reunión de Lula da Silva con el conjunto de países de América Latina, la situación alrededor de las uniones monetarias, sobre todo como alternativa a un mundo unipolar que habéis estudiado, qué se puede hacer por parte de Brasil, de Argentina en este entorno y sobre todo qué puede aportar a la situación actual. Bueno, lo que estamos viendo es que hay una gran tendencia a nivel mundial de fragmentación, de desaparición de la globalización tal y como la concebíamos, un único mercado, un único mundo, y se incentivan los espacios y los bloques regionales. Fundamentalmente hay dos economías y dos países que están en una lucha geopolítica muy intensa, China y Estados Unidos, con sus aliados, y esto ya está generando una división en dos grandes bloques, las economías occidentales por un lado y los mercados emergentes. Pero también hay un fenómeno intenso de regionalización. Entonces, en estos espacios es donde tiene sentido, para incentivar estas uniones regionales, el uso de monedas, o de las monedas nacionales, o en este caso de algún tipo de nueva divisa, de nueva moneda que ayude a incrementar el comercio intrarregional. El ejemplo es la propia Unión Europea, es decir, se ha convertido en uno de los mayores mercados
internos del mundo gracias al proceso de asunción del euro que ha incentivado las relaciones económicas entre los países miembros de la Unión Europea. Y lo mismo intentan hacer los sudamericanos, en este caso con el liderazgo de Brasil, de intentar generar un gran mercado regional de toda América del Sur, de toda Iberoamérica, y en ese sentido la inclusión de nuevas monedas pues puede darle un empuje decisivo. ¿Puede eso también hacerle cerco al dólar? Sin duda alguna, es decir, démonos cuenta que una de las cosas más importantes que ha tenido en los últimos años el comercio energético, que es el grueso, digamos, es el core del comercio mundial, la preeminencia del dólar ha sido importantísimo porque ha generado toda esta arquitectura financiera que pivota en torno al dólar en esas transacciones, que ha sido una enorme fuente de financiación de la economía norteamericana. Es decir, el acuerdo que se llegó en 1945, el pacto del Quincy, donde el presidente Roosevelt, volviendo de la conferencia de Yalta, entabla una negociación en el buque Quincy con el rey de Arabia Saudí y llega al acuerdo de: yo te doy seguridad, yo os cubro las espaldas a la dinastía Alawi y al reino de Arabia Saudí en Oriente Medio, vosotros me dais derechos de concesiones para mis empresas petroleras y a partir de ahí os empiezo a comprar el petróleo. Cuando, denominado además en dólares, cuando después, en los años 70, con los acuerdos de Bretton Woods, donde desaparece el patrón dólar el patrón oro del dólar y por tanto los saudíes empiezan a percibir que con la devaluación, al no estar respaldado por el oro, el dólar, pierden enormes ingresos, llegan a la solución y al pacto y convencen a los saudíes que la fórmula de recuperar el dinero que estaban perdiendo por la devaluación del dólar es inyectándoselo a la economía americana a través de la compra de su deuda. Y esto se está representando 450.000 billones de dólares, por ejemplo, en este momento. Es decir, los americanos han hecho un gran negocio con el comercio de las materias primas, especialmente en dólares, porque han obtenido la financiación durante décadas para su economía. Pedro, una última pregunta. Está Zelensky yendo a Moldavia, una especie de traje a medida, ¿no?, que le está haciendo Europa a quienes quieren introducirse en Europa sin darles entrada a Europa. ¿Qué puede cambiar en esa fotografía cuando von der Leyen, que hoy la vamos a escuchar hablar de esos valores comunes de países del este europeos a los que se les quiere entrar en esa Europa de política comunitaria, una cuestión rara, una especie de comisión ampliada, algo extraño que está montando von der Leyen, y Zelensky ha ido rápido a ver cuál es la fotografía, cuál es el movimiento de entrada? Ya está en Moldavia, además. ¿Cómo puede cambiar esa fotografía si finalmente Europa da entrada a Ucrania, a ese entorno ampliado de Europa? Bueno, es una solución light o híbrida, es decir, la realidad de Europa es que los países que a la Unión Europea le gustaría que se incorporasen, estilo Suiza o Noruega, que son países ricos y desarrollados, no quieren saber nada de la Unión Europea. Incluso hemos tenido la salida recientemente del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, y hay otras tendencias en ese sentido. Y los países fundamentalmente que están llamando a las puertas de Europa son países en términos políticos, en términos económicos, en todo tipo de términos depauperados, estilo Moldavia, estilo Kosovo, etcétera, etcétera. Y por tanto, ni la salud financiera de la Unión Europea ni los intereses políticos de los actuales países es darle entrada. Y entonces se inventa esta comunidad política para hacer una especie de solución light, para decirles sí que estáis, pero no estáis, sí que os queremos, pero bueno, digamos que no a pensión completa, sino solo con el desayuno. Es una componenda política que demuestra la enorme crisis que desde mi punto de vista que tiene la Unión Europea en este momento en todos los órdenes. Muchísimas gracias, Pedro Mouriño, Founder and CEO de Iberatlantic Global Corporation, experto en macroeconomía y geoestrategia. Pedro, buen día, buen negocio. Muchas gracias, José Antonio, y también muy buen día y muy buen negocio. 9:19 de la mañana está empezando a hablar Stoltenberg con